Queridos amigos, compatriotas, yo quiero comenzar agradeciendo nuevamente los valiosísimos aportes que hemos recibido y que desde ya adelanto ayudan muchísimo al trabajo de síntesis que queríamos compartir con ustedes. Estamos culminando, como ustedes saben, un ciclo de presentaciones, de charlas, y hoy le ha tocado el turno al tema económico, sobre el cual yo quisiera proponerles 5 reflexiones. La primera es nuestra visión estratégica, en la cual se ubica nuestra propuesta económica como parte de un proyecto nacional. La segunda refiere al papel del Ministerio de Economía y Finanzas en la conducción precisamente de la política económica del país y como parte de ese proyecto nacional. La tercera refiere a la economía que recibirá el próximo gobierno. La cuarta, los desafíos fundamentales para los próximos años. Y finalmente, una reflexión de en qué medida la conducción económica y podríamos decir la economía del país en su conjunto ha estado durante los gobiernos del Frente Amplio y seguirá estando como parte de un tercer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré y Raúl al servicio de la gente. Yo quisiera, en primer lugar, recordar que cerrando hoy un ciclo de presentaciones, precisamente en las que hemos abordado el análisis de algunos temas nacionales fundamentales, acerca de los cuales también hemos formulado un conjunto de propuestas que queremos llevar a la práctica, hemos enlazado abordajes sobre el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, la innovación, el mundo del trabajo en su globalidad, las políticas públicas relativas a las condiciones fundamentales de vida de nuestra gente. Y hoy culminamos, como decíamos recién, con una reflexión sobre la economía, sabiendo que entre todos estos temas hay una articulación muy clara que se percibe sobre todo cuando intentamos encararlas con esa visión estratégica a la que hacíamos referencia antes. Está muy bien que tengamos en cuenta los avances que hemos logrado durante los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio. Pero al mismo tiempo está muy bien mirar lo más lejos posible hacia adelante, procurando consolidar un conjunto de lineamientos fundamentales, como son los que estamos proponiendo aquí, que en su continuidad se van fortaleciendo y profundizando. A eso llamamos Proyecto Nacional. Proyecto Nacional que está basado en grandes orientaciones, que llamamos estratégicas porque constituyen un rumbo lo más lejos posible hacia adelante. Lo que queremos hacer hoy junto a ustedes es analizar el papel de la conducción económica en ese escenario. Y yo hoy seleccioné, si ustedes me permiten, 3 grandes lineamientos que tienen que estar, a nuestro juicio, siempre presentes en la orientación del proyecto nacional. Apertura del país, inclusión, un tema que fue reiteradamente mencionado por nuestros panelistas, y excelencia, calidad. Tanto por las características del mundo actual, y me estoy refiriendo ahora a la apertura, como por las de nuestro propio país, la apertura al mundo asume una importancia fundamental para permitir que Uruguay transforme su enorme potencialidad en resultados positivos para la gente. La apertura es en sí misma
un concepto global que no admite abordajes parciales. En esta presentación sobre economía tendemos naturalmente a pensar en el comercio y las inversiones, pero los resultados que se obtienen en estas áreas se encuentran fuertemente interrelacionados con los que se alcanzan en el campo político y cultural. Las imágenes que los países proyectan en el mundo se construyen con todos los factores mencionados, que además se condicionan entre sí. Los mercados a los que accede Uruguay, a los que va tratando de estar presente Uruguay como parte de su profunda diversificación desde este punto de vista, no son ajenos a las líneas políticas fundamentales que nuestro país ha defendido en los organismos multilaterales. Las inversiones que el país recibe tampoco están desvinculadas de los lazos de cooperación y amistad que nuestro país ha venido tejiendo, respetando tradiciones, conociendo historias, compartiendo culturas con todos los países del mundo. En segundo lugar, la inclusión. La concebimos como una condición de la apertura y, reitero, fue referida insistentemente y muy bien entre los panelistas que nos han apoyado esta noche. Si esta última es para realizar la potencialidad del país, y me estoy refiriendo a la apertura, convirtiéndola en resultados concretos, nuestra visión supone un acceso equitativo a los mismos a través de la construcción de igualdad de derechos y de oportunidades. Esta no cae del cielo. Es preciso alcanzarla con políticas públicas, como decía hoy Alicia Bárcena. Políticas como las que se analizaron el lunes pasado en este mismo ciclo que abordó temas fundamentales desde este punto de vista, lo que nos demuestra la centralidad que debe tener el papel del Estado en este proceso, articulando universalismo con focalización para ampliar la matriz de protección social, profundizando el enfoque de derechos respecto al asistencialista, luchando contra todo tipo de discriminaciones, incorporando la dimensión ambiental y percibiendo la inclusión como un gran cambio cultural, que supone dignidad y reconocimiento recíproco de los actores. Se trata de trabajar por su libertad en democracia, su participación, su autonomía, la equidad en la distribución de roles familiares, laborales y políticos, el equilibrio generacional y la afirmación de identidades colectivas. Y hay un tercer lineamiento, la excelencia, la apuesta a la calidad, que es el complemento indispensable en el rumbo estratégico. Potencia la apertura, es fortalecido por ella y es clave para la inclusión. Su punto de partida es el reconocimiento de la cadena conocimiento, innovación, eficiencia, productividad y competitividad, temas hoy también analizados con mucha profundidad por nuestros panelistas. Y su pilar fundamental de apoyo es la educación, a su vez la más formidable e invencible arma para construir justicia en la vida. Veamos ahora, en este marco, en este escenario, cómo vemos al Ministerio de Economía y Finanzas y su papel en la conducción de la política económica. Un proceso de este tipo no se puede vivir, no se puede realizar, no puede avanzar sin un conjunto de grandes transformaciones. Transformaciones estructurales e institucionales. Los lineamientos estratégicos no son concebibles sin ese conjunto de transformaciones que son imprescindibles. Es más, no es posible concebir un proceso de desarrollo que no se identifique con la construcción de nuevas estructuras,
junto a la modernización y especialización de las instituciones. Es en este escenario donde resulta absolutamente imprescindible ubicar nuestro enfoque, nuestra visión sobre lo que es un Ministerio de Economía y Finanzas y al mismo tiempo analizar su papel en este contexto. El Ministerio ha estado durante los 10 años de gobierno del Frente Amplio permanentemente involucrado en este tipo de transformaciones y lo seguirá estando en el futuro, en algunos casos involucrado directamente, como cuando los lineamientos del proyecto nacional exigen que sea el propio Ministerio el que cambie, el que tenga cambios internos a la institución. En otros casos indirectamente, como cuando participa en la definición de políticas públicas tendentes a posibilitar transformaciones en otros ámbitos. Yo quisiera detenerme, aunque sea unos pocos segundos, poniendo, como dice la lámina, algunos ejemplos, porque de esto no se está hablando en el país, y en particular no se está hablando en la campaña electoral. Yo quisiera recordar que como cabeza de un equipo económico que integran también el Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hemos llevado a la práctica transformaciones estructurales e institucionales en la administración y el sistema tributarios, la administración y gestión de la deuda pública, los regímenes de estímulo a las inversiones, el combate a los abusos de posiciones dominantes, los concursos, la coordinación macroeconómica entre el Ministerio y el Banco Central, las prácticas de supervisión y regulación de las instituciones financieras, la red de estabilidad financiera, la protección del ahorro bancario, los mecanismos de resolución de crisis en ese sector, la inclusión financiera. Y no son todos los ejemplos que podríamos poner. Todas estas son transformaciones estructurales e institucionales, absolutamente todas, que os supusieron la creación de instituciones nuevas que no existían en el país o el cambio profundo de las que sí existían. Y, por supuesto, un proceso de especialización permanente. Y de esto no se habla, porque se intenta promover la idea de que importan solo los llamados equilibrios macroeconómicos. Y aquí venimos a sostener que no importan solo los equilibrios macroeconómicos. Queremos decir que en realidad no constituyen un fin en sí mismos, sino una herramienta imprescindible, y subrayo, imprescindible, al servicio del proyecto nacional, y en particular del papel a cumplir por el Ministerio de Economía y Finanzas en ese proyecto. Tan imprescindible que su inexistencia puede llegar a frustrar por completo ese papel. Una larga y rica evidencia mundial indica que ninguna transformación social progresista avanzó y se consolidó en el desorden. No conozco ninguna. También muestra que tal transformación no se puede lograr sin un proyecto nacional con visión estratégica. Es en esas condiciones que ahora yo quisiera pasar a señalar alguna reflexión sobre el carácter esencialmente político de la conducción económica. Y ustedes se preguntarán por qué una afirmación bastante obvia, por cierto. Esta visión integral que he querido repasar acerca del papel del Ministerio apunta principalmente a percibir esta naturaleza esencialmente política. Y lo hago porque hemos escuchado visiones tecnocráticas al respecto, estimuladas por un enfoque reduccionista
del trabajo que supone conducir la política económica del país. Hay que trabajar por la estabilidad de los precios, sin duda, y manejar con prudencia las cuentas públicas. Pero este no puede ni debe ser el final de la definición de las responsabilidades en la materia. Es, por el contrario, el principio de un camino en el que hay que respaldar y consolidar transformaciones de fondo. Siempre será deseable hacer política con el respaldo de la solvencia profesional, pero solo con ella no es posible. Porque no es posible percibir los valores que inspiran un proceso político, ni asumir cabalmente nuestra condición de sujetos de la historia, parte de un colectivo que la escribe y se resiste a ser la mera consecuencia de supuestas fuerzas incontroladas, para bien o para mal. En este escenario, yo quiero destacar lo que estoy llamando la singularidad de la política económica del Frente Amplio, porque esta visión sobre la dimensión fundamentalmente política de la conducción económica, apoyada a su vez en el involucramiento profundo del Ministerio en las transformaciones, ya es un primer fundamento, a mi juicio, muy importante, acerca de las diferencias entre la política económica del Frente Amplio y la que han practicado otros partidos en el país. Nunca, durante los gobiernos anteriores a los nuestros, la conducción económica estuvo asociada a estas transformaciones de fondo, con resultados positivos en relación a la calidad de vida de la gente. Siempre dominó la visión reduccionista referida a la responsabilidad macroeconómica. Pero aún aceptando esta visión como base para la discusión, las diferencias son notables. Basta con examinar la administración de dos herramientas fundamentales, la fiscal y la financiera. Con esas dos alcanza. Respecto a la primera, se pueden verificar las agudas diferencias en cuanto a la composición de los ingresos públicos, sobre todo los tributarios, y la composición del gasto. Respecto a la segunda, esto es, a la realidad financiera, alcanza con tener presente la enorme distancia entre las prácticas de regulación y supervisión de instituciones financieras que existían antes de los gobiernos del Frente Amplio y las que hoy están en la base de la red de seguridad financiera que se comenzó a tejer a partir de 2005. En el mismo sentido, podríamos citar la diferencia entre la gestión de la deuda antes de ese año y la que comenzamos a partir del mismo. Es que según se la combata, hay inflación de derecha e inflación de izquierda. Según el origen y el destino de los recursos públicos, hay resultados fiscales de derecha y resultados fiscales de izquierda. Y no hay caso, hay macroeconomía de derecha y macroeconomía de izquierda. Por estas razones, queridos amigos, es que resulta inaceptable la afirmación de que los logros alcanzados por el pueblo uruguayo y su gobierno hayan sido el producto de la bonanza externa o el llamado viento de cola. Además de falsa, es esta una afrenta al país y a su gente. Y al mismo tiempo una vía para esquivar responsabilidades pasadas que no se asumen. Por si fuera poco, hablan de alarmas, de luces amarillas que se encienden anunciando emergencias. Es que una vez más, si les tocara gobernar, descargarían sobre el pueblo uruguayo los efectos de un ajuste retrógrado. Y ahora se preparan sembrando desconfianza.
Tanto énfasis en destacar las diferencias y la singularidad de la política económica del Frente Amplio puede llevarnos a preguntarnos, ¿hay un modelo detrás de esta singularidad? Yo no creo en los llamados modelos. Se trata de construcciones frecuentemente cerradas e inflexibles. Por otra parte, modelo no es un concepto abstracto. Precisamente por su rigidez, se presenta asociado a experiencias fracasadas, como las que se han apoyado en un estatismo dominante o el reinado irrestricto de las llamadas leyes del mercado o el de los ajustes fiscales permanentes con cataratas de impuestos y un gasto público inocuo respecto a las necesidades de la sociedad. Prefiero una definición clara de la orientación apoyada en valores humanos superiores, como la libertad, la justicia, la democracia, la participación, la prosperidad, que también es un valor superior. Y el tránsito, paso a paso, sin cortadas tentadoras pero traicioneras, el tránsito en el que cada paso cuenta. Ninguno es más importante que el rumbo, y cada uno se apoya en la solidez del precedente, de modo que es el conjunto el que asegura la dirección correcta. Esto nos lleva de la mano a la necesidad de fortalecer a las instituciones y las reglas de juego, no para mantenerlas incambiadas, sino para que su propia evolución sea parte de la transformación. El tercer elemento que les propuse refiere a la economía que recibirá el próximo gobierno. Y Alicia Bárcena me ahorró casi todo el trabajo, porque hizo un detallado análisis de las tres características que yo quería compartir hoy con ustedes. En primer lugar, la economía que recibirá Tabaré en el próximo gobierno es una economía en crecimiento. Una economía que sigue creciendo a pesar de la desaceleración campeante en gran parte del mundo. Y aquí apenas estamos mencionando algunos indicadores al respecto, como el ingreso por habitante, que ya ha superado los $17.000 y está a la cabeza de América Latina, las exportaciones de bienes y servicios que ya han llegado a los $14.000 millones, 10.000 de bienes y 4.000 de servicios. La tasa de inversión bruta, que se ubica en 24%, la tasa de desempleo, que no llega al 6%. Una comparación histórica, yo diría que apabullante en materia de resultados. Un segundo elemento es que Tabaré va a recibir una economía menos vulnerable en el ámbito fiscal y financiero. Y aquí me detengo un segundo porque discutir sobre el déficit de 3.3% del producto está de moda en el Uruguay hoy. Parece que fuera toda la discusión económica. Yo lo único que quiero compartir con ustedes es que este déficit de 3.3% del Producto Bruto Interno no se puede discutir sin el conjunto de indicadores que ustedes están viendo en la pantalla. Sencillamente no se puede discutir, porque conduce a conclusiones absolutamente falsas y erróneas. ¿Cuáles son los indicadores? La deuda con vencimiento menor a un año, 11,5% del producto. Los activos netos de encajes, 27% del producto. Los bajos niveles de endeudamiento, con la menor deuda neta de toda la historia del Uruguay, la historia contemporánea, obviamente. Estamos hablando de cuando el país comenzó a registrar esta evolución. La deuda neta por monedas, prácticamente el equivalente al total en moneda nacional. La deuda pública a tasa fija, 83% del total. No se puede discutir el resultado fiscal independientemente de este escenario financiero. No es posible.
Este déficit de hoy, 3.3% del producto, es absolutamente diferente de un déficit igual, de la misma magnitud, en otras circunstancias muy distintas para el país. Entonces, esta discusión hay que plantearla como se debe, no solo con buena fe, sino además con rigurosidad conceptual. Y no hay rigurosidad conceptual sin analizar este conjunto de indicadores. Y finalmente, el próximo gobierno del Frente Amplio va a recibir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de todos esos indicadores que ya fueron mencionados, como el gasto público social. ¿Saben cuál era el principal componente del gasto público cuando llegamos al gobierno en 2005? Los intereses de la deuda pública. Ese era el principal rubro del gasto público. Hoy la situación está absolutamente al revés. Los rubros dominantes del gasto público son los que están asociados a las políticas públicas que fueron expuestas aquí el lunes pasado. Y, por supuesto, son las que absorberán la parte dominante del gasto público en el futuro. Están los indicadores de pobreza, de indigencia. Una sola aclaración. Ustedes habrán visto que las cifras de la CEPAL son totalmente coincidentes con las nuestras, como debe ser, salvo en un caso, en el caso de la medición de la pobreza. Pero eso se debe a que la metodología de la CEPAL de medición de la pobreza es distinta a la que usamos aquí en el Uruguay. De todas maneras, lo que importa es la evolución descendente y la magnitud de esa evolución descendente a la cual se refirió Alicia en su intervención. Vamos ahora simplemente a repasar brevemente, porque también estuvo dicho esto en las anteriores intervenciones, los desafíos fundamentales para los próximos años, esos en los que se tiene que involucrar, como decíamos, directa e indirectamente el Ministerio de Economía, para cuyo trabajo importan los equilibrios macroeconómicos, pero al servicio de estas transformaciones. Acá les propongo una frase inicial: el país lo muestra y lo pide, porque así como uno de los conceptos que pueden sintetizar los avances logrados hasta ahora en el concepto de confianza que desarrollaba muy claramente Patricia, en la orientación que caracterizó a la conducción económica del Frente Amplio y, por lo tanto, en el potencial del país. También cuando nos convocamos a reflexionar sobre el futuro, las responsabilidades a encarar aparecen claras. El país lo está mostrando, lo está pidiendo. Por eso decimos, el país lo muestra y lo pide. Una cosa muy grave que le puede pasar a un país en un momento difícil es no saber para dónde agarrar. Uruguay está viviendo desde hace 10 años una evolución positiva y sabe por dónde tiene que seguir. Y eso en la vida de los países, en los proyectos nacionales con visión estratégica, es absolutamente fundamental. Saber lo que hay que hacer próximamente, saber cómo continúa el rumbo, la orientación que venimos desarrollando. Y si yo tengo que elegir cuál es el primer desafío del Ministerio de Economía, es apoyar con políticas activas la transformación de la estructura productiva del país, como dice aquí esta lámina, con 5 elementos fundamentales: diversificación e innovación, lo decía Enrique Iglesias, es el camino para un país con un proyecto nacional como el nuestro. Fortalecimiento de la participación en las cadenas de valor, promoción de empleo de calidad, promoción de tecnologías limpias y amigables con el ambiente, evaluación y modernización permanentes. Y acá quiero detenerme para poner el énfasis en los criterios de estímulo a la inversión. Los criterios de estímulo a la inversión no están congelados en el tiempo, ya han cambiado varias veces
y han cambiado durante los gobiernos del Frente Amplio, y anuncio que van a seguir cambiando, porque la realidad cambia y los criterios para seguir promoviendo la inversión en el país también tienen que seguir cambiando con el país. La evaluación y modernización entonces de esos criterios será un camino a recorrer permanentemente. Y estamos promoviendo también el Sistema Nacional de Competitividad y Coordinación de agencias involucradas en este proceso de transformación de la estructura productiva. Por supuesto, estamos comprometidos con lo que deriva casi absolutamente en forma natural de esta propuesta, que es el incremento del potencial físico del país en los rubros infraestructurales fundamentales, como los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios y también la energía, elemento fundamental para poder seguir alentando y consiguiendo resultados positivos en materia de transformación de la estructura productiva. Y el gran desafío de la educación, que ya ha sido abordado en este ciclo de charlas, con criterios muy profundos, muy rigurosos, y con el que también se tiene que sentir absolutamente comprometido, como lo estuvo desde 2005 el Ministerio de Economía y Finanzas. La labor del Ministerio tiene que ser fundamental para encarar el gran desafío de la educación. Y, por supuesto, también para encarar el gran desafío de la inserción internacional del país. Nosotros tenemos que tener como referencia fundamental el mejoramiento de nuestra posición en la región, sin duda. Vivimos en ella, seguiremos viviendo en ella y es para nosotros el punto fundamental de comienzo de cualquier razonamiento en materia de inserción internacional. No hay inserción internacional de Uruguay sin comenzar a pensar en la región antes que en cualquier otra cosa. Pero nuestra referencia es el mundo, tiene que ser el mundo. Y por eso promovemos el enfoque y la visión que llamamos regionalismo abierto, donde con paciencia, profesionalidad, información, seguiremos recorriendo el camino del mejoramiento de nuestras relaciones con nuestros vecinos, pero al mismo tiempo trataremos de que esta sea una verdadera plataforma de lanzamiento para mejorar permanentemente nuestra inserción en el mundo en su conjunto. Yo quisiera terminar haciendo una reflexión acerca, en primer lugar, de qué es la macroeconomía, los equilibrios, la estabilidad, el clima de negocios, las reglas de juego, la que tiene que estar al servicio de todos estos desafíos. Quien me escuche podrá estar diciendo, sí, ese es un lindo discurso que pueden compartir todos. Está bien, lo pueden compartir todos, pero la pequeña diferencia es que nosotros no lo decimos, lo hicimos. Queridos amigos, Uruguay tiene que seguir progresando hacia niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social, así como ser un país de avanzada y hasta de vanguardia. En aspectos sustantivos de nuestra realidad tenemos que plantearlo y lograrlo. Ello pone en juego cantidades y especialmente calidades, porque se trata de dar un salto en ambos sentidos. Pone en juego al valor económico y a valores humanos, aspectos materiales y espirituales. Esto es, los aspectos de nuestros fueros internos. Riqueza y dignidad en la vida de todos nuestros compatriotas, trascendiendo al mero bienestar ya alcanzado.
¿Es este un sueño imposible? Estamos hablando de un país ideal. Los países ideales no existen, queridos amigos. Es imposible definirlos e igualmente imposible expresarlos en metas. Lo más cercano a este concepto que podríamos decir esta noche aquí es que están siempre en construcción. Y por eso lo que importa es el rumbo, la orientación. El día en que pensemos que hemos llegado a ese país ideal, habremos matado definitivamente esta posibilidad. La conciencia de que el esfuerzo es permanente y no termina es lo que le da vida al tránsito hacia el objetivo propuesto. Por todo esto es que el tercer gobierno del Frente Amplio no será más de lo mismo. Traerá nuevas transformaciones profundas, arriesgando siempre, porque gobernar es arriesgar. Los uruguayos nos hemos hecho más exigentes a medida que hemos venido cambiando, y nuestro gobierno progresista tiene que estar a la altura de esas exigencias, no por razones electorales, sino por nuestra propia identidad. Con autocrítica, con humildad, con imaginación y haciéndonos cargo siempre de nuestras responsabilidades, seguiremos recorriendo nuestro camino. No se trata de un camino fácil. La lucha contra la burocracia, las conductas corporativas y las dificultades de gestión está llena de problemas, lo que a su vez tiene mucho que ver con otra gran deuda que tenemos y es la modernización estatal. Pero también importa enfrentar y vencer a la falta de audacia y a la comodidad de no arriesgar, actitudes incompatibles con el rumbo de un país que quiere avanzar. Otra tarea esencial a emprender es la de vencer a la ignorancia de los resultados que se van logrando. No es posible seguir cambiando una realidad que no se conoce. No obstante, definitivamente no podremos pretender avanzar sin un protagonismo social creciente. Esta es una parte importante de la tarea de un gobierno, crear condiciones para que el protagonismo crezca a todo nivel y apuntando a toda la sociedad, a los más humildes, sabiendo que son los más necesitados de una agenda de derechos y de oportunidades, a los sectores medios, que más allá de sus niveles de ingreso han sentido la responsabilidad cultural de constituir factores de equilibrio y estabilidad en la sociedad, a los que invierten, arriesgan, innovan y crean trabajo y oportunidades para sus compatriotas. Todos integrando ese bloque social que debe apropiarse de los cambios y garantizar su avance en su impulso. Se trata en realidad de hacer política, de eso se trata, en el sentido más elevado y profundo del concepto. Se trata de asumir que somos, como decíamos antes, sujetos de la historia y que la construimos actuando sobre la realidad con objetivos, estrategias y herramientas para influir sobre las conductas de los ciudadanos, lo que es administrar el poder al servicio de las finalidades que se persiguen. Para convocar a dar este paso hay que tener muy clara la importancia de los valores superiores que le inspiran, en cuya definición la ética, el estado de ánimo, la confianza, la autoestima colectiva y la profunda dimensión humana de esta convocatoria están llamados a cumplir un papel fundamental. Nunca debemos olvidar que el mayor peligro de la política es perder humanidad, lo que se acentúa cuando estamos en el poder. Lo que hay que preguntarse al cabo de cada jornada es ¿qué hicimos hoy por la gente? Y eso no se contesta meramente con cuadros estadísticos que nos hagan sentir bien. A veces las cifras nos anestesian y nos vuelven sordos. Prefiero 1000 veces recibir una frase de un compatriota de carne y hueso, con nombre y apellido, que me diga
conseguí trabajo. O que me diga, hoy tengo un salario mejor. O que me diga, mi jubilación aumentó. O que me diga, accedí a la vivienda con la que tanto soñé y nunca tuve. O que me diga, mis hijos empezaron a ir a una escuela de tiempo completo que no existía y acaba de inaugurar su trabajo. Esa es la mayor recompensa que podemos sentir, la que da ánimo para seguir adelante, la que da impulso para seguir transformando al país. Queridos amigos, lo mejor está por venir. Y podemos por una sencilla razón, podemos porque pudimos. Muchas gracias.